Suicidio en Japón. Hoy voy a presentarles cómo se suicidaban los japoneses y cuáles eran las razones y métodos que elegían para suicidarse. El suicidio en la época de los samuráis. La palabra seppuku y harakiri es la misma acción y significa morir con honor. Seppuku es el término más adecuado y formal para nombrar a la muerte de honor, suicidio con honor o pena de muerte con honor. Harakiri en japonés literalmente significa cortar la barriga. Es una palabra común y corriente, una palabra X. Por eso no se usa para describir esta muerte con honor. Aunque penosamente, tal vez por una mala traducción, es la palabra que se conoce en el extranjero. Las razones principales por que los samuráis hacían el seppuku son las siguientes. Primero, para seguir a su jefe. En la época de los samuráis, era un gran honor servir a su jefe o líder del grupo. Cuando este líder hacía una promesa de honor y no podía cumplirla, o en el caso que fuera derrotado, perdiendo la vida, ellos lo seguían suicidándose, haciendo el seppuku. Esto era una manera de morir con honor y mostrar su fidelidad al líder. Segundo, piensan que perder en la guerra es una vergüenza muy grande. Cuando ellos estaban a punto de perder en una guerra, cometerían el seppuku para morir con honor y no con la deshonra de la derrota. Tercero, seppuku era la pena de muerte en aquella época. El juez sancionaba al samurái que había cometido un delito con la pena de muerte, seppuku. Pero este método, con pena de muerte, solamente estaba permitida para los samuráis. Aunque los sancionaban con pena de muerte, los samuráis podían morir por su propia mano protegiendo su honor. A veces se llevaba a cabo delante de la audiencia. Para realizar el seppuku había una manera correcta, es decir, un ritual para ejecutarlo. Después de que el samurái ejecutara el ritual, una persona, como su ayudante, le cortaba la cabeza, dejando solamente un pedazo de la piel del cuello para que la cabeza no saliera volando o rodara por el piso. El cortarle la cabeza era para que no tuviera dolor por mucho tiempo, pues solamente con la herida de seppuku moriría desangrando y la muerte sería lenta y dolorosa. Este sistema empezó en la época Edo, aproximadamente en 1603. Para realizar el seppuku existían dos maneras para cortar el vientre. La primera de forma horizontal, de izquierda a derecha. La segunda se cortaba horizontalmente de izquierda a derecha y después se cortaba de forma vertical desde la boca del estómago hacia abajo. Si tienen interés en los samuráis, pueden leer el libro que se llama Bushido, The Soul of Japan. El código El Samurái de Inazo Nitobe. Fue publicado en 1990 y existe una versión en español. Dentro de este libro se presentan las 7 virtudes para el camino del samurái. 7 grandes virtudes para los samuráis. 1. La justicia. La justicia que siga el camino correcto para el humano. 2. La valentía. La valentía necesaria para poder avanzar en el camino que piensan que es correcto. 3. Caridad y compasión.
la caridad y compasión contra las personas vulnerables y los perdedores. 4. Amabilidad y respeto. La amabilidad y respeto hacia otras personas. 5. Sinceridad. La sinceridad de que no mienta, no engañe y cumple su promesa. 6. Honor. El honor de que vive de manera íntegra para no sentir deshonor de sí mismo. 7. Fidelidad. La fidelidad de que tiene que obedecer y seguir. Según este libro, la razón de cortarse el vientre es que según la creencia de la gente de esa época, pensaban que dentro del vientre existía el alma, y el suicidio por seppuku, cuya manera era sobresaliente, era para mostrar a otras personas su valentía, autodominio y voluntad firme. El escritor de este libro lo escribió porque cuando un jurista europeo le preguntó, ya que en Japón no existe la educación religiosa, ¿cómo se enseña la moral a la sociedad japonesa? ¿Y lo que es correcto o incorrecto en las escuelas? En ese momento el escritor no pudo contestarle. Y después él se dio cuenta de que en las escuelas enseñan la moral basándose en el pensamiento de los samuráis. Y para poder explicarlo bien, escribió este libro. Yo pienso que todavía en la época actual, en cada casa los padres enseñan la moral a sus hijos basándose en el pensamiento de los samuráis. Pero no nos damos cuenta de ello, porque es el fundamento de nuestra manera de pensar sobre la moral y es algo natural para nosotros. Por eso pienso que este libro es una buena guía para entender a los japoneses. El suicidio en la Segunda Guerra Mundial. Voy a hablar sobre Kamikaze Tokkotai y la batalla de Okinawa. Primeramente, la Segunda Guerra Mundial empezó en Europa. Sin embargo, Japón se alió con Alemania y en diciembre de 1941, Japón atacó a Pearl Harbor en Estados Unidos y participó en la guerra en contra de Estados Unidos. Desde el inicio existía un equipo aéreo llamado Kamikaze. A este equipo se le dio una misión, por ello les llamaron Kamikaze Tokkotai. En japonés, Toko significa atacar suicidándose y Tai equipo. Este fue el equipo que atacó a los portaaviones gringos estrellándose con todo y el avión. Este acto se puede considerar como suicidio, pero para los pilotos no fue un suicidio. Para ellos, el ataque era para proteger por sí mismos a su familia y al país que se encontraba en la guerra. En esa época, el país se manejaba por medio del militarismo, por eso en las escuelas se enseñaba: morir para la patria es un gran honor. Por lo tanto, ellos no consideraban este acto como suicidio. Además, el militarismo manipulaba a la gente y a la información. Durante el tiempo que duró la guerra, todos los días decían por la radio: estamos ganando, somos fuertes. Fue hasta que el emperador pronunció su discurso de rendición para la radio a nivel nacional que los japoneses supieron la verdad, que no iban ganando, por el contrario, ya habían perdido y que la información que creían por la radio había sido falsa. Hubieron dos tipos de piloto kamikaze: por obligación o alistarse como voluntario. Casi todos los pilotos murieron por la guerra y fueron muy pocos los que sobrevivieron. Sin embargo, algunos dicen que fueron obligados y otros dicen que con ganas y voluntariamente se presentaron a los pilotos de kamikaze.
Durante la guerra murieron 4.000 pilotos kamikaze que contaban con menos de 30 años de edad. Aunque hasta ahorita existen dos argumentos sobre los pilotos, ellos solamente vivieron en esta época con el deseo de cambiar la situación para mejorar. Querían hacer lo mejor posible. Existieron dos tipos de piloto kamikaze: por obligación o alistarse como voluntario. Casi todos los pilotos murieron por la guerra y fueron muy pocos los que sobrevivieron. Sin embargo, algunos dicen que fueron obligados y otros dicen que con ganas y voluntariamente se presentaron para ser pilotos de kamikaze. Durante la guerra murieron 4.000 pilotos kamikaze que contaban con menos de 30 años de edad. Aunque hasta ahorita existen dos argumentos sobre los pilotos, ellos solamente vivieron en esa época con el deseo de cambiar la situación para mejor. Quería hacer lo mejor posible. Acerca de la batalla en Okinawa. Okinawa es una isla ubicada en el punto más al sur de Japón. Ahí, durante la guerra, murieron unas 190.000 personas. La mitad fueron soldados, la otra mitad fueron ciudadanos. En marzo de 1945, los militares aliados de Estados Unidos e Inglaterra avanzaron contra Okinawa y empezó la batalla en Okinawa. Los ciudadanos también tenían que participar en la guerra, porque en ese momento ya casi no quedaban soldados japoneses y no habían recursos para la guerra. Por culpa de los militares japoneses, los ciudadanos creían en los rumores acerca de los gringos. Ellos decían que después de atrapar a los japoneses, iban a violar a las mujeres y cortar en pedazos a los hombres. Además, por la educación militarizada, pensaron que quedar como prisionero era una vergüenza muy grande. Por ello, lo mejor era suicidarse. Antes de terminar la guerra, más de 1.000 personas se suicidaron en Okinawa. Es por culpa de la educación y ellos querían morir protegiendo su honor. Suicidio contemporáneo. El suicidio es la primera razón de la muerte en Japón entre las personas de 19 a 39 años. Es decir, la cifra del suicidio entre los jóvenes es muy alto comparándolo con los adultos. ¿Por qué ellos quieren suicidarse? Primero, los japoneses son muy exigentes. Piensan que las cosas tienen que ser como ellos creen. Tiene que ser así, de esa manera. No pueden aceptar otra cosa. Por ejemplo, un estudiante de preparatoria piensa que es natural entrar a la universidad A, pero por alguna razón no pudo entrar. Él va a decepcionarse mucho y no puede aceptar un pequeño cambio en su vida, como la había planeado. Siente que está viviendo en el infierno y empieza a pensar en desaparecer en el mundo. Además, los japoneses quieren seguir a la mayoría. Por la educación social, pensamos que vamos a graduarnos de una universidad con mucha reputación, que vamos a entrar a un buen trabajo, que podremos ganar mucho dinero y que vamos a tener una vida muy buena. Sin embargo, no todos podemos seguir este camino. Bueno, en la sociedad se dice que cada quien puede poner la importancia en algo diferente. Sin embargo, queremos seguir la mayoría y cuando sentimos que estamos siguiendo a la mayoría y estamos yendo como la mayoría, sentimos alivio. Además, los japoneses siempre se preocupan por la valoración de las otras personas. Es decir, cómo valoran y opinan de mí las demás personas. Por ejemplo, si no puede entrar a la universidad A, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué pensará la gente? ¿Los compañeros de la clase van a murmurar? No se esforzó nada, ya no podrá tener un buen trabajo, etc.
por estas posiciones que él cree que la gente piensa de él. Ya no hablará con ellos y por resultado no lo van a tratar como antes, y eso hará que se decepcione más. Ahora voy a presentar 5 maneras más comunes para suicidarse en Japón. Primero, ahorcamiento. No es muy recomendable porque después de morir se saldrán automáticamente los líquidos del cuerpo como la orina y el excremento. No es muy agradable para quien encuentre el cuerpo. Segundo, para tomar muchos medicamentos. Los medicamentos que se venden en Japón no son muy fuertes. Por eso, aunque te tomes una gran cantidad, no podrás morir. Solamente perderás el conocimiento. Si te encuentran, te van a trasladar al hospital. Harán un lavado de estómago y tienes que pagar una gran cuenta de gastos médicos y transporte. Tercero, lanzarse al tren. Bueno, casi al 100% vas a morir, pero ten cuidado. La compañía de tren va a pedir a tu familia una indemnización. En el caso de suicidio, la indemnización promedio es de más de 200,000 pesos. Cuarto, saltar desde un edificio alto. En Japón se dice que mientras estás cayendo, el cerebro entiende que el dolor que vas a sentir será insoportable. Por ello, por este estrés tan fuerte, perderás el conocimiento antes del impacto. Por eso se dice que no sientes dolor. Es por esta razón que muchas personas quieren suicidarse saltando desde un edificio. Con esto, creo que tal vez no vas a sentir dolor. Sin embargo, no tienes la seguridad de morir. Si sobrevives, el dolor será horrible e inimaginable, y la mayoría de veces se queda paralizado, discapacitado o con grandes problemas de por vida. Quinto, por la intoxicación de monóxido de carbono. Pienso que es la mejor manera de suicidarse, porque puedes morir casi como si fueras a dormir. Si tapas bien la habitación o el coche, no vas a molestar a nadie. En Japón existen muchos lugares famosos para suicidarse, debido a que mucha persona acude ahí por esta razón, es decir, para suicidarse. Por ejemplo, una cascada en la región de Kanto es muy turística, pero también muchas personas se han suicidado saltando hacia el fondo de la cascada. El siguiente es un precipicio famoso en la prefectura Ishikawa. También es un lugar turístico, pero ahí actualmente está vigilando todos los días por una persona voluntaria para disuadir el suicidio. El último es un bosque cerca del monte Fuji. También es lugar turístico, porque ahí vas a perder la dirección por el poder del campo magnético de la Tierra. Y aunque lleves brújula, no sabrás dónde es el norte ni el sur. Por eso con un guía puedes visitar el bosque y solamente pueden caminar por un camino determinado. ¿Cómo se pierde la dirección fácilmente? Si te suicidas ahí, casi nadie te encontrará y si lo hace solo hallará los huesos. En conclusión, los motivos, razones, causas del suicidio en Japón han sido muchas, diversas y cambiantes a través del tiempo. Creo que la sociedad y su forma de pensar es un factor determinante de los índices de suicidio en un país. Con esto doy por terminada mi presentación acerca del suicidio en Japón. Muchas gracias por su atención. Bye bye.